Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve cómplice, donde callar significa permitir que el engaño continúe destruyendo vidas. Lo que estaba por suceder esa mañana en el salón de conferencias del Hotel Continental no era un simple debate religioso. Era el choque inevitable entre la verdad y la mentira, entre la fe auténtica y el negocio disfrazado de salvación. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de allí siendo la misma persona. El padre Luis Toro llegó al hotel cuando las calles de Caracas apenas comenzaban a despertar. Eran las 7 de la mañana. El aire estaba cargado de esa humedad característica de noviembre, pero él caminaba con la serenidad de quien no teme lo que está por venir. Llevaba su sotana negra y su crucifijo. Nada más. No traía notas preparadas ni discursos ensayados. Solo su Biblia desgastada por años de estudio y una convicción que no necesitaba adornos. El encuentro interreligioso había sido organizado por la Asociación de Líderes Cristianos de Venezuela. La idea original era promover el diálogo entre diferentes denominaciones, pero todos sabían que debajo de esa fachada de unidad había tensiones profundas, especialmente desde que el padre Luis Toro había comenzado a señalar públicamente las distorsiones del Evangelio que se estaban predicando en algunos círculos evangélicos. Sus videos alcanzaban millones de personas. Sus palabras incomodaban, y eso no se perdonaba fácilmente. En el salón principal ya estaban sentados varios líderes religiosos, pastores de megaiglesias, teólogos, representantes de diferentes congregaciones, pero dos figuras destacaban por su actitud: el pastor Reinaldo Maldonado y el pastor Esteban Quirós. Ambos dirigían templos enormes en las afueras de Caracas. Ambos predicaban la teología de la prosperidad con fervor casi maniático. Y ambos veían en el padre Luis Toro una amenaza directa a su modelo de negocio. Cuando el sacerdote entró al salón, las conversaciones se detuvieron por un instante. Algunos lo saludaron con respeto. Otros simplemente lo observaron con desconfianza. Maldonado y Quirós intercambiaron una mirada cargada de intención. Sabían que esta era su oportunidad. Habían planeado cada detalle. No iban a permitir que ese cura católico siguiera desacreditando su ministerio. El moderador del evento, un pastor luterano de edad avanzada llamado Germán Salazar, dio inicio al encuentro. Su voz era pausada, conciliadora. Habló sobre la importancia del respeto mutuo, de la búsqueda común de la verdad, de la necesidad de superar las diferencias doctrinales para trabajar juntos por el bien de la sociedad venezolana. Sus palabras sonaban hermosas, casi utópicas, pero en ese salón había demasiados intereses en conflicto como para que la utopía fuera posible. El primer tema de debate fue la interpretación de las Escrituras. Varios pastores hablaron sobre la importancia de la lectura literal de la Biblia. Otros defendieron un enfoque más contextual. El padre Luis Toro escuchaba en silencio. No interrumpía. No intentaba imponer su voz. Simplemente observaba y analizaba cada argumento con la precisión de quien ha dedicado décadas al estudio teológico. Fue cuando el pastor Maldonado tomó la palabra que el ambiente cambió. Era un hombre corpulento, de voz potente y gestos teatrales. Comenzó hablando sobre la prosperidad como señal de bendición divina. Citó pasajes del Antiguo Testamento. Habló de Abraham, de Job, de Salomón. Pero lo que presentó no fue una reflexión teológica. Fue un discurso de ventas disfrazado de sermón. Según Maldonado, Dios quiere que todos sus hijos sean prósperos económicamente. La pobreza era resultado de falta de fe. Las enfermedades eran consecuencia del pecado. Y la solución a todos los problemas estaba en la siembra financiera, es decir, en dar dinero a la iglesia. Cuanto más dieras, más recibirías. Era una transacción comercial con envoltorio espiritual. Cuando terminó de hablar, varios asistentes aplaudieron. No todos, pero suficientes como para mostrar que ese mensaje tenía seguidores. El pastor Quirós sonrió satisfecho. Su aliado había puesto la carnada. Ahora solo faltaba esperar la reacción del padre Luis Toro. No tuvieron que esperar mucho. El moderador le cedió la palabra al sacerdote. El padre Luis Toro se puso de pie. No había emoción exagerada en su rostro, solo una seriedad profunda. Cuando habló, su voz era clara pero sin artificios. Comenzó agradeciendo la oportunidad de participar. Luego, con una calma que contrastaba con la teatralidad de Maldonado, señaló algo fundamental. El Evangelio no es un catálogo de promesas materiales. Jesucristo nunca prometió riquezas terrenales a sus seguidores. De hecho, advirtió sobre los peligros del apego al dinero. Les recordó a los presentes las palabras exactas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. El silencio que siguió fue incómodo. El padre Luis Toro continuó. Habló sobre cómo la salvación es gratuita.
no se compra, no se negocia, no se obtiene mediante transacciones financieras con Dios. Es un regalo inmerecido que se recibe por fe. Usar la necesidad de las personas para enriquecerse no es evangelización, es explotación. Los rostros de Maldonado y Quirós se endurecieron. El pastor Esteban Quirós pidió la palabra inmediatamente. Su estrategia era distinta a la de su colega, más agresiva, menos sutil. Atacó directamente al padre Luis Toro, no sus argumentos, a él personalmente. Quirós habló con desprecio sobre la Iglesia Católica. La acusó de idolatría por venerar imágenes, de herejía por rezar a los santos, de corrupción por los escándalos del pasado. Cada palabra estaba diseñada para herir, para desacreditar, para desviar la atención del mensaje hacia el mensajero. Era una táctica vieja pero efectiva. El padre Luis Toro lo dejó hablar. No lo interrumpió. No levantó la voz. Cuando Quirós terminó su ataque, el sacerdote respondió con una pregunta simple. ¿Estamos aquí para discutir sobre nuestras diferencias históricas o para reflexionar sobre cómo estamos sirviendo realmente a las personas que confían en nosotros? La pregunta desarmó el ataque, porque trasladó el debate del terreno personal al terreno ético. Y ese era un terreno peligroso para pastores cuyas iglesias funcionaban más como empresas que como comunidades de fe. Maldonado intervino nuevamente. Esta vez su tono era defensivo. Argumentó que sus ministerios ayudaban a miles de personas, que construían escuelas, comedores, centros de rehabilitación, que el dinero recaudado se usaba para obras sociales. El padre Luis Toro asintió. No negó que pudieran existir obras legítimas, pero preguntó algo crucial. ¿A qué costo? ¿Cuántas familias se han endeudado creyendo que estaban sembrando para cosechar bendiciones? ¿Cuántas personas han vendido lo poco que tienen esperando el milagro prometido? El ambiente se volvió denso. Algunos pastores presentes comenzaron a sentirse incómodos, porque las preguntas del padre Luis Toro no solo señalaban a Maldonado y Quirós, tocaban fibras sensibles en muchos que también practicaban modelos similares de recaudación. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Las puertas del salón se abrieron. 4 personas entraron, 3 mujeres y un hombre. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y determinación. No eran parte del programa, no habían sido invitadas, pero tenían algo que decir. Y llevaban demasiado tiempo guardando silencio. El moderador intentó detenerlos. Les pidió que por favor esperaran afuera, que ese era un evento cerrado, que había protocolos que seguir. Pero una de las mujeres, de unos 40 años, cabello recogido y mirada firme, levantó la voz. Necesitamos hablar. Y necesitamos que todos escuchen lo que este hombre nos hizo. Señaló directamente al pastor Reinaldo Maldonado. El rostro del religioso palideció. Intentó levantarse, protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque sabía exactamente quiénes eran esas personas y sabía lo que venían a decir. La mujer se llamaba Beatriz Ramos. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Comenzó a contar su historia. Hacía 3 años había llegado a la iglesia del pastor Maldonado destrozada emocionalmente. Acababa de perder a su esposo en un accidente. Estaba sola con 2 hijos pequeños. No tenía trabajo estable. Estaba desesperada. Y en esa vulnerabilidad encontró lo que creyó era refugio. El pastor Maldonado le dijo que Dios tenía un propósito de prosperidad para su vida, que su tragedia era una prueba, que si sembraba con fe, cosecharía bendición multiplicada. Beatriz quería creer, necesitaba creer, así que comenzó a dar. Primero fueron pequeñas ofrendas, luego donaciones más grandes. El pastor le decía que mientras más diera, más rápido llegaría su milagro. Vendió las joyas que tenía, pidió préstamos, se endeudó. Todo lo entregaba a la iglesia, porque cada semana el pastor Maldonado le profetizaba que su bendición estaba cerca, que solo necesitaba más fe, más sacrificio, más dinero. Y Beatriz, desesperada, seguía dando, hasta que ya no tuvo nada más que dar. El milagro nunca llegó. Su situación económica empeoró. Estaba al borde del desahucio. Cuando finalmente reunió el coraje para pedirle ayuda al pastor, para preguntarle qué había pasado con toda esa siembra, la respuesta fue devastadora. Maldonado le dijo que evidentemente su fe no había sido suficiente, que había pecado oculto en su vida, que por eso Dios no la bendecía. La culpa, según el pastor, era de ella, no del sistema que la había exprimido, no de las falsas promesas. Era su falta de fe, su pecado secreto, su incapacidad espiritual. Beatriz salió de esa oficina sintiendo que no solo había perdido su dinero, había perdido su dignidad, su esperanza. Casi pierde su voluntad de vivir. Mientras Beatriz hablaba, el silencio en el salón era absoluto. Nadie tosía,
Nadie se movía. La crudeza de su testimonio era imposible de ignorar. El pastor Maldonado intentó interrumpir. Eso no es cierto. Esta mujer está mintiendo. Está resentida porque no supo administrar su vida. Pero su voz sonaba hueca, defensiva, culpable. Entonces habló la segunda mujer. Se llamaba Gabriela Torres. Su historia era diferente, pero el patrón era el mismo. Había llegado a la iglesia buscando sanidad para su hija enferma. El pastor Maldonado le dijo que la niña sanaría si ella sembraba una ofrenda de fe. Una cantidad específica. $5,000. Gabriela no tenía ese dinero. Pero el pastor insistió. Le dijo que Dios estaba probando su fe. Que si conseguía ese dinero y lo sembraba, su hija sanaría. Gabriela vendió su carro. Pidió prestado a familiares. Juntó los $5,000. Los entregó en un sobre durante el servicio dominical. El pastor oró por su hija. Le aseguró que el milagro vendría, pero no vino. La niña seguía enferma. Gabriela regresó angustiada. Maldonado le dijo que necesitaba sembrar más, que la sanidad costaría un sacrificio mayor. Gabriela no tenía más dinero. Estaba destruida. Su hija necesitaba tratamiento médico real, no profecías vacías. Cuando finalmente logró llevarla a un hospital público, los médicos le dijeron que la enfermedad era tratable. Que si hubiera llegado antes, el pronóstico habría sido mejor. Que había perdido tiempo valioso. La tercera mujer, Yolanda Pérez, contó cómo el pastor Maldonado le había prometido que su esposo infiel regresaría si ella sembraba consistentemente. Le vendió aceites ungidos, aguas benditas, pañuelos con supuestos poderes espirituales. Todo tenía un precio. Todo requería una transacción. Y nada funcionó. Su matrimonio terminó de destruirse, y ella quedó en ruina financiera. El hombre que las acompañaba, Ricardo Medina, había sido líder de jóvenes en la iglesia de Maldonado. Renunció cuando descubrió que las ofrendas recogidas en nombre de misiones internacionales nunca salían de las cuentas personales del pastor. Cuando intentó denunciarlo internamente, fue expulsado y difamado públicamente. Le dijeron que estaba poseído, que atacaba al ungido de Dios, que su vida sería maldita. Los 4 testimonios se superpusieron creando un cuadro devastador. No eran casos aislados, era un sistema, un método, una forma de operar que convertía el dolor humano en ganancia económica, y todo envuelto en lenguaje espiritual, en promesas divinas, en manipulación disfrazada de fe. El pastor Maldonado estaba de pie, rojo de ira. Exigió que esas personas fueran expulsadas, que era una emboscada, que el padre Luis Toro había orquestado todo esto para humillarlo. Pero el sacerdote levantó la mano en señal de negación. Yo no conocía a estas personas. No sabía que vendrían. Pero ahora que están aquí, creo que todos debemos escuchar lo que tienen que decir. El pastor Esteban Quirós se levantó intentando desviar la atención. Su estrategia era clara. Atacar la credibilidad de los testigos antes de que sus palabras causaran más daño. Comenzó a hablar con voz alta, casi gritando, acusando a las 4 personas de ser actores pagados, de estar resentidos, de buscar venganza por motivos personales. Dijo que en cualquier ministerio grande siempre hay personas descontentas, que no se puede complacer a todos, que el diablo usa a los débiles de fe para atacar a los verdaderos siervos de Dios. Pero había algo en la desesperación de su tono que delataba miedo. Porque si esas acusaciones eran ciertas, si ese patrón de manipulación se hacía visible, todo el edificio de su propio ministerio podía venirse abajo. Quirós predicaba exactamente el mismo mensaje que Maldonado. Usaba las mismas técnicas. Prometía los mismos milagros condicionados a transacciones financieras. Si caía uno, ambos caían. El padre Luis Toro permaneció sentado. No necesitaba intervenir. La verdad estaba hablando por sí misma. Pero cuando Quirós terminó su diatriba defensiva, el sacerdote pidió la palabra nuevamente. Su voz seguía siendo calmada, pero había en ella una firmeza que no admitía evasivas. Habló directamente a los 2 pastores. Les preguntó si negaban los hechos que acababan de ser expuestos, si tenían alguna evidencia de que esas personas mentían, si podían mostrar cómo habían usado el dinero recaudado, si estaban dispuestos a abrir sus finanzas para demostrar transparencia. Cada pregunta era un desafío directo a la integridad de su ministerio. Maldonado intentó responder con generalidades. Habló sobre la confidencialidad de las finanzas eclesiásticas, sobre la importancia de no dar cuentas a los hombres, sino solo a Dios, sobre cómo los que critican a los líderes espirituales están tocando al ungido del Señor y enfrentarán consecuencias divinas. Era el lenguaje típico de quien se escuda en la autoridad religiosa para evitar la rendición de cuentas, pero el padre Luis Toro no se dejó intimidar. Respondió con una claridad que cortó el aire.
La autoridad espiritual genuina no teme a la transparencia. Los verdaderos siervos de Dios no se esconden detrás de amenazas de maldiciones divinas cuando se les pide claridad. Y ningún líder que realmente ame a su pueblo lo llevaría a la ruina financiera con promesas que nunca cumple. Varios pastores presentes en el salón comenzaron a asentir. No todos estaban de acuerdo con las prácticas de Maldonado y Quirós. Algunos llevaban años viendo con preocupación cómo la teología de la prosperidad estaba destruyendo familias, pero nadie se había atrevido a confrontarla públicamente. El padre Luis Toro acababa de romper ese silencio cómplice. Una pastora joven, llamada Mónica Suárez, pidió la palabra. Dirigía una pequeña congregación en un barrio marginal de Caracas. Su voz era suave pero cargada de convicción. Agradeció al padre Luis Toro por tener el valor de decir lo que muchos pensaban pero callaban. Luego se dirigió directamente a Maldonado y Quirós. Les dijo que ella también había sido parte de ese sistema, que años atrás había predicado mensajes similares, porque era lo que le habían enseñado. Pero que un día despertó al ver el sufrimiento real de las personas. Vio cómo familias se destruían persiguiendo promesas vacías, cómo enfermos morían esperando milagros instantáneos en lugar de buscar tratamiento médico, cómo la fe se convertía en una transacción comercial en lugar de una relación genuina con Dios. Mónica Suárez confesó que tuvo que reconstruir completamente su teología, que tuvo que pedir perdón a muchas personas que había llevado por caminos equivocados, que renunció a la prosperidad económica para recuperar la integridad espiritual, y que ahora, aunque su iglesia era pequeña y sus recursos limitados, podía dormir en paz sabiendo que no estaba explotando el dolor ajeno. Su testimonio fue devastador porque venía de adentro. No era un ataque externo, era una confesión de alguien que conocía el sistema desde dentro y había decidido abandonarlo. El impacto de sus palabras resonó en varios rostros presentes. El pastor Maldonado intentó una última defensa. Cambió de estrategia. Ya no atacó a los testigos. Intentó apelar a la emoción. Habló con voz quebrada sobre cuánto amaba a su congregación. Sobre las noches sin dormir orando por su pueblo. Sobre los sacrificios que había hecho por su ministerio. Lágrimas corrieron por su rostro. Era una actuación perfectamente ensayada. Pero Beatriz Ramos no lo dejó salirse con la suya. Se puso de pie nuevamente y con voz firme dijo algo que heló la sangre en el salón. Yo también te vi llorar, pastor. Lloraste cuando te pedí ayuda después de darte todo lo que tenía. Lloraste y me dijiste que sentías mucho que mi fe no hubiera sido suficiente. Pero nunca me devolviste ni un solo centavo. Nunca reconociste que me habías engañado. Tus lágrimas son baratas, pastor. Tan baratas como tus promesas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El pastor Maldonado ya no sabía qué decir. Su estrategia emocional había sido desmantelada. Quirós estaba paralizado en su asiento. Sabía que cualquier palabra que dijera en defensa de su colega lo implicaría directamente a él también. El padre Luis Toro finalmente se puso de pie. Caminó hacia el centro del salón. Su presencia irradiaba una autoridad que no venía de gritos ni de amenazas. Venía de la coherencia entre lo que predicaba y cómo vivía. Todos en ese salón sabían que el sacerdote vivía con austeridad, que su sotana era vieja, que no tenía propiedades ni cuentas bancarias abultadas, que cada centavo que recibía lo usaba para servir a los más necesitados. Habló sobre el verdadero costo del evangelio, no el que se paga con dinero, el que se paga con la vida misma. Jesús no vendió la salvación, la ofreció gratuitamente, y el precio lo pagó él con su propia sangre. Cualquier mensaje que condicione el amor de Dios a transacciones financieras no es el evangelio. Es una distorsión peligrosa que destruye vidas y aleja a las personas del verdadero Dios. Luego hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a Maldonado y Quirós, pero no con condena, con una invitación. Les dijo que todavía estaban a tiempo de cambiar, que el arrepentimiento genuino era posible, que podían elegir la integridad sobre el lucro, que Dios es misericordioso incluso con aquellos que han usado su nombre para engañar. Pero también les advirtió. Si continuaban por ese camino, si seguían explotando a los vulnerables, si persistían en convertir la fe en negocio, las consecuencias no vendrían solo de los hombres, vendrían de Dios mismo, porque no hay juicio más severo que el que cae sobre aquellos que usan el nombre divino para su propio beneficio. El pastor Maldonado se desplomó en su silla. Ya no había arrogancia en su postura, solo derrota. Quirós miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Ambos sabían que ese momento marcaba un antes y un después. No solo para ellos, para todo el movimiento de prosperidad que habían representado. El moderador, Germán Salazar, tomó la palabra nuevamente. Su voz era grave.
Agradeció a las 4 personas que habían tenido el valor de compartir sus testimonios. Reconoció que lo que había sucedido esa mañana no estaba en el programa, pero que quizás era exactamente lo que necesitaba pasar. Que el diálogo interreligioso no podía construirse sobre silencios cómplices, que la unidad verdadera solo era posible cuando se enfrentaba la verdad con honestidad. Propuso que se formara una comisión de investigación, que se examinaran las finanzas de las iglesias acusadas, que se entrevistara a más víctimas, que se establecieran estándares éticos claros para todos los ministerios, que ningún líder religioso estuviera por encima del escrutinio. Varios pastores presentes expresaron su apoyo a la propuesta, pero Maldonado y Quirós se levantaron. Dijeron que no se someterían a ninguna investigación, que no reconocían la autoridad de esa comisión, que seguirían haciendo la obra de Dios como siempre la habían hecho, y salieron del salón con pasos apresurados, seguidos por algunos de sus colaboradores más cercanos. Su salida no fue triunfal, fue una huida, y todos lo sabían. Ricardo Medina se acercó al padre Luis Toro. Le agradeció por haber creado el espacio para que la verdad se dijera. Le confesó que llevaban meses intentando que alguien los escuchara, que habían ido a otras iglesias, a medios de comunicación, a autoridades civiles, pero nadie quería involucrarse. Nadie quería enemistarse con pastores tan poderosos e influyentes. El padre Luis Toro abrazó a Ricardo. Luego a cada una de las mujeres. Les dijo que su valentía había abierto una puerta, que probablemente habría más personas que ahora se atreverían a hablar, que el silencio se había roto, y que aunque el camino hacia la justicia sería largo, ese era el primer paso necesario. Beatriz Ramos lloró. Pero ya no eran lágrimas de vergüenza o desesperación. Eran lágrimas de liberación. Durante 3 años había cargado con la culpa de su propia ruina, creyendo que había sido su falta de fe, su pecado oculto, su insuficiencia espiritual. Pero ahora entendía que había sido víctima de un sistema diseñado para explotar su vulnerabilidad. Y esa comprensión, aunque dolorosa, era también sanadora. Varios pastores se acercaron a las víctimas. Les ofrecieron apoyo. Algunos propusieron crear un fondo para ayudarlas económicamente. Otros se comprometieron a denunciar públicamente estas prácticas en sus propias iglesias. La atmósfera en el salón había cambiado radicalmente. Lo que comenzó como un debate teológico se había convertido en un momento de conciencia colectiva. La pastora Mónica Suárez habló con el padre Luis Toro en privado. Le dijo que estaba cansada de pelear sola contra ese sistema, que su iglesia pequeña era constantemente criticada y ridiculizada por los grandes ministerios de prosperidad, que la acusaban de no tener fe porque no crecía numéricamente ni recaudaba grandes cantidades de dinero. El padre Luis Toro le respondió con una sonrisa triste. El éxito del Evangelio nunca se mide en números o en dinero. Se mide en vidas transformadas genuinamente, en personas que encuentran a Dios no como un dispensador de favores, sino como un Padre amoroso. En comunidades que se sostienen mutuamente no por obligación sino por amor verdadero. Le contó que él también enfrentaba críticas constantes, que muchos lo acusaban de ser anticuado, de no entender los tiempos modernos, de estar atado a tradiciones muertas, pero que había aprendido algo fundamental. La verdad no necesita ser popular para seguir siendo verdad. Y el amor auténtico no necesita publicidad para seguir siendo amor. Mónica Suárez se sintió comprendida. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola en su lucha. Había encontrado un aliado inesperado en un sacerdote católico, y eso le mostraba algo hermoso, que la verdadera unidad cristiana no se construye sobre acuerdos doctrinales perfectos. Se construye sobre el compromiso compartido con la integridad y el servicio genuino. El encuentro continuó, pero ya con un tono completamente diferente. Las discusiones teológicas siguieron, pero ahora había un nivel de honestidad que antes no existía. Varios pastores confesaron que también habían caído en prácticas cuestionables, que la presión por crecer, por competir, por demostrar éxito, los había llevado a comprometer principios, que necesitaban ayuda para reconstruir ministerios más saludables. Un pastor de mediana edad llamado Héctor Paredes compartió cómo había comenzado su ministerio con ideales puros. Quería servir a los pobres, quería predicar el evangelio sin condiciones, pero poco a poco, influenciado por conferencias de liderazgo y modelos de megaiglesias exitosas, comenzó a adoptar técnicas de crecimiento que priorizaban los números sobre las personas. Implementó campañas de recaudación agresivas. Comenzó a prometer bendiciones financieras. Creó sistemas de diezmos y ofrendas con niveles y recompensas. Y su iglesia creció. Los números subieron. Los ingresos aumentaron. Pero algo murió en su interior. La paz. La convicción. La certeza de estar haciendo lo correcto.
Héctor Paredes confesó que esa mañana, escuchando al padre Luis Toro y a las víctimas, algo se rompió dentro de él. Se dio cuenta de que había construido un ministerio sobre arena, que cuando llegaran las tormentas todo se derrumbaría, y que prefería tener una iglesia pequeña e íntegra que una grande y corrupta. Dijo que regresaría a su congregación y haría cambios radicales, que pediría perdón públicamente, que reconstruiría desde cero si era necesario. Su confesión inspiró a otros. Uno por uno, varios líderes comenzaron a reconocer sus propios errores, no todos. Algunos permanecieron en silencio, incómodos pero no dispuestos a cambiar. Pero los que hablaron crearon un efecto dominó de honestidad que nadie había anticipado. El padre Luis Toro observaba todo con humildad. No se veía a sí mismo como el héroe de esa historia. Entendía que simplemente había sido un instrumento, que la verdad tiene su propio poder, que cuando se crea el espacio adecuado, la luz siempre encuentra la manera de entrar en la oscuridad. Mientras tanto, afuera del salón, el pastor Maldonado y el pastor Quirós discutían acaloradamente. Maldonado culpaba a Quirós por haberlo convencido de asistir a ese encuentro. Quirós culpaba a Maldonado por no haber manejado mejor la situación. Ambos estaban furiosos, pero debajo de la furia había miedo, porque sabían que lo que había sucedido esa mañana no quedaría en ese salón. Las víctimas habían hablado, otros testigos probablemente aparecerían. Su reputación estaba en riesgo, y con ella todo su imperio financiero. Decidieron contraatacar. Planearon organizar servicios especiales en sus iglesias, denunciar la persecución, presentarse como mártires, movilizar a sus seguidores más leales, usar todos los recursos mediáticos a su disposición para controlar la narrativa. Era la única estrategia que conocían. Atacar antes de ser atacados, gritar más fuerte para acallar las voces críticas. Pero algo había cambiado. Las víctimas ya no estaban solas. Tenían aliados, tenían una plataforma, y tenían la verdad de su lado. La batalla no terminaría ese día. Apenas comenzaba. Pero el primer golpe había sido dado, y había impactado en el lugar exacto donde más dolía. Dentro del salón, el encuentro se acercaba a su conclusión. El moderador propuso crear una red de apoyo para víctimas de abuso espiritual y financiero. Una línea directa donde las personas pudieran reportar casos sin miedo a represalias. Un grupo de pastores y líderes comprometidos con la transparencia que investigara las denuncias y ofreciera acompañamiento a los afectados. La propuesta fue aprobada por unanimidad entre los presentes. Se formaron comisiones, se distribuyeron responsabilidades, se establecieron plazos. Lo que había comenzado como un debate se había transformado en un movimiento de reforma. El padre Luis Toro fue abordado por un periodista que había estado presente en el evento. Le pidió una entrevista. Quería publicar lo que había sucedido. Quería que la historia llegara al público. El sacerdote aceptó con una condición, que el enfoque no estuviera en él, que estuviera en las víctimas, que sus testimonios fueran el centro, que sus nombres y rostros, si ellos lo autorizaban, fueran conocidos, porque la verdadera valentía era de ellos, no de quien simplemente había planteado las preguntas correctas. Cuando finalmente salió del hotel, eran casi las 12 del mediodía. La mañana había sido intensa, agotadora, pero también profundamente significativa. El padre Luis Toro caminó por las calles de Caracas con la misma serenidad con la que había llegado, pero ahora cargaba algo más, la certeza de que el silencio se había roto, y que cuando el silencio se rompe, la transformación se vuelve posible. Las calles del centro de Caracas bullían con la actividad típica del mediodía. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos, el tráfico avanzaba con lentitud caótica, y la gente caminaba apresurada hacia sus destinos. Pero para el padre Luis Toro, el ruido exterior era apenas un susurro comparado con el torbellino de pensamientos que ocupaba su mente. Lo que había sucedido en ese salón no era el final de nada, era apenas el comienzo. Decidió caminar en lugar de tomar transporte. Necesitaba procesar todo lo vivido. Necesitaba orar. Necesitaba discernir los pasos siguientes. Porque sabía que las consecuencias de esa mañana se extenderían mucho más allá de las paredes del Hotel Continental. Había despertado algo que llevaba años dormido bajo capas de complicidad y miedo. Y ahora que estaba despierto, no habría forma de volverlo a dormir. Mientras caminaba, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos pastores que habían estado presentes en el encuentro le escribían agradeciéndole. Otros le pedían consejos sobre cómo abordar situaciones similares en sus propias congregaciones. Pero también había mensajes de otro tipo, amenazas veladas, acusaciones de estar dividiendo al pueblo cristiano, advertencias sobre consecuencias que enfrentaría por tocar a los ungidos del Señor. El padre Luis Toro no se sorprendió.
Sabía que confrontar un sistema corrupto siempre generaba resistencia. Los que se benefician de la mentira nunca renuncian a ella sin pelear. Pero también sabía que la verdad, una vez liberada, tiene vida propia, y que su tarea no era controlarla, sino simplemente servirla con fidelidad. Llegó a una pequeña capilla en el barrio donde vivía. Era un lugar humilde, con bancos de madera desgastados y paredes que necesitaban pintura. Pero para él era un refugio. Entró. El silencio lo envolvió como un abrazo. Se arrodilló frente al crucifijo. No pronunció palabras elaboradas. Solo permaneció ahí, en quietud, dejando que el peso de la mañana se asentara en su espíritu. Pensó en Beatriz, en Gabriela, en Yolanda, en Ricardo. Pensó en cuántas personas más habría con historias similares. Pensó en las familias destruidas, en las esperanzas rotas, en la fe manipulada hasta convertirse en instrumento de explotación. Y sintió una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por el dolor innecesario. Determinación para seguir luchando contra las estructuras que lo causaban. También pensó en Maldonado y Quirós. No con odio, con compasión mezclada con preocupación. Porque sabía que ellos también eran víctimas de un sistema. Un sistema que mide el éxito ministerial en términos de números y dinero. Un sistema que enseña a los líderes religiosos a competir en lugar de colaborar. Un sistema que premia la teatralidad sobre la autenticidad. Ellos habían elegido participar en ese sistema. Habían elegido beneficiarse de él. Pero también habían sido formados por él. Eso no excusaba sus acciones, pero explicaba cómo personas que probablemente comenzaron con buenas intenciones terminaron convirtiéndose en depredadores espirituales, y esa comprensión le recordó algo fundamental. La batalla no era contra personas, era contra estructuras de pensamiento, contra ideologías que distorsionaban el evangelio, contra modelos de ministerio que priorizaban el poder sobre el servicio. Después de una hora en oración, salió de la capilla. El sol estaba alto, pero una brisa suave hacía el calor más tolerable. Caminó hacia una pequeña fonda donde solía almorzar. El dueño, un hombre mayor llamado Esteban, lo saludó con calidez. Le preparó un plato de arroz con caraotas negras y tajadas de plátano. Comida sencilla, nutritiva, suficiente. Mientras comía, Esteban se sentó frente a él. Había notado que el padre parecía cansado. Le preguntó si todo estaba bien. El padre Luis Toro sonrió. Le contó en términos generales lo que había sucedido esa mañana. Esteban escuchó con atención. Cuando el sacerdote terminó, el anciano asintió lentamente. Me alegra que alguien finalmente diga estas cosas, padre. Mi hermana perdió su casa hace 2 años por culpa de uno de esos pastores. Le prometieron que si daba todo lo que tenía, Dios le devolvería el doble. Dio todo. Hasta vendió la casa que había heredado de nuestros padres. Ahora vive conmigo. Y todavía se culpa por no haber tenido suficiente fe. Le he dicho 1000 veces que la engañaron, pero ella no puede aceptarlo. Siente que decepcionar a Dios es peor que aceptar que la engañaron. El padre Luis Toro sintió un nudo en la garganta. Esa era la herida más profunda que dejaba este tipo de abuso. No solo la ruina económica, la ruina espiritual, la culpa interiorizada, la sensación de ser indigno ante Dios. El daño psicológico y emocional que persistía mucho después de que el dinero se había perdido. Le pidió a Esteban que lo pusiera en contacto con su hermana. Quería hablar con ella. Quería ayudarla a entender que había sido víctima, no fracasada. Esteban aceptó agradecido. Anotó el número de teléfono en una servilleta y se lo entregó. Luego agregó algo más. Si necesita ayuda para lo que está haciendo, padre, cuente conmigo. No soy sacerdote ni pastor, pero sé cocinar y sé escuchar. Y a veces eso es lo que la gente necesita. El padre Luis Toro agradeció la oferta. Sabía que la lucha que se avecinaba requeriría más que argumentos teológicos. Requeriría comunidad, requeriría personas dispuestas a acompañar a las víctimas en su proceso de sanación. Requeriría espacios seguros donde el dolor pudiera ser expresado sin juicio y la verdad pudiera ser confrontada sin miedo. Terminó su almuerzo y pagó. Esteban no quiso cobrarle. Dijo que era su contribución a la causa. El padre Luis Toro insistió en pagar al menos el costo de los ingredientes. Esteban finalmente aceptó. Ambos sabían que los gestos simbólicos importaban, que la justicia se construía no solo en grandes confrontaciones, sino también en pequeñas decisiones diarias de integridad. Al salir de la fonda, el teléfono del sacerdote volvió a sonar. Esta vez era la pastora Mónica Suárez. Su voz sonaba alterada. Le contó que acababa de recibir una llamada amenazante. Alguien sin identificarse le había dicho que dejara de colaborar con el cura católico, que estaba cometiendo un error, que habría consecuencias si continuaba por ese camino. El padre Luis Toro le preguntó si había reconocido la voz.
Mónica dijo que no, pero que el tono era intimidante, claramente diseñado para asustarla, para hacerla retroceder. El sacerdote le habló con calma. Le recordó que las amenazas eran señal de que habían tocado algo importante, que solo se amenaza a quienes representan un peligro real para el sistema. Le dijo que entendía si necesitaba dar un paso atrás, que no la juzgaría, que su seguridad era importante. Pero Mónica Suárez respondió con voz firme: «No voy a retroceder, padre. He vivido demasiado tiempo con la conciencia inquieta. Si ahora me amenazan es porque finalmente estoy haciendo algo correcto. Cuente conmigo para lo que necesite». El padre Luis Toro sintió admiración profunda. Esa mujer tenía el tipo de valentía que no viene de la audacia sino de la convicción, la valentía que persiste incluso cuando hay miedo. Le sugirió que documentara todo, que guardara registro de cualquier amenaza, llamada extraña o situación sospechosa, que no enfrentara esto sola, que mantuviera informada a la comisión que se había formado esa mañana. Mónica aceptó. Antes de colgar agregó algo más: «Gracias, padre, por no dejarme sola en esto, por mostrarme que es posible elegir la integridad incluso cuando cuesta». El padre Luis Toro continuó caminando. Sabía que las próximas semanas serían difíciles, que Maldonado y Quirós no se quedarían quietos, que movilizarían a sus seguidores, que usarían todos los recursos a su disposición para desacreditar a quienes los habían confrontado, que presentarían todo como persecución religiosa, como ataque del enemigo contra la obra de Dios. Pero también sabía que la verdad tenía aliados, que Beatriz, Gabriela, Yolanda y Ricardo no estaban solos, que había pastores íntegros dispuestos a romper el silencio, que había creyentes cansados de ser tratados como clientes en lugar de como hermanos, que había un anhelo profundo en muchos corazones por una fe más auténtica y menos comercial. Llegó a su pequeña residencia. Era apenas una habitación con lo esencial: una cama, un escritorio, una biblioteca repleta de libros teológicos, un crucifijo en la pared. Vivía con austeridad no por obligación sino por convicción. Creía que un servidor de Dios debía vivir de manera coherente con el mensaje que predicaba. Si hablaba sobre desprendimiento, necesitaba vivir desprendido. Si hablaba sobre servicio, necesitaba vivir sirviendo. Se sentó en su escritorio, abrió su computadora, comenzó a escribir, no un artículo para publicar, una carta para las víctimas. Quería que supieran que no estaban solas, que su valentía había abierto una puerta, que habría acompañamiento en el proceso que seguía, que la sanación era posible incluso después del abuso espiritual más profundo. Escribió con cuidado, eligiendo cada palabra, porque sabía que estas personas habían sido heridas precisamente por palabras, por promesas vacías, por profecías manipuladoras, por sermones diseñados para extraer dinero en lugar de impartir vida, y ahora necesitaban palabras diferentes, palabras que sanaran en lugar de herir, palabras que empoderaran en lugar de explotar. Cuando terminó la carta, la imprimió. La guardaría para entregarla personalmente cuando se reuniera con el grupo de apoyo que comenzaría a formarse, porque sabía que las palabras escritas eran importantes, pero la presencia física lo era más. El abrazo, la escucha, el acompañamiento constante. Eso era lo que realmente marcaba la diferencia. Miró el reloj. Eran casi las 2 de la tarde. En pocas horas tendría que ir a la parroquia para el servicio vespertino, pero ahora necesitaba descansar. El cuerpo le pedía pausa. Decidió recostarse brevemente. Cerró los ojos, pero su mente seguía activa. Pensó en el periodista que le había pedido la entrevista. Sabía que cuando esa historia se publicara habría reacciones fuertes. Algunos lo apoyarían, otros lo atacarían. Algunos verían en él un profeta valiente, otros lo llamarían divisivo y problemático. Pero la opinión pública nunca había sido su brújula. Su brújula era la verdad y la compasión. Y mientras se mantuviera fiel a esa brújula, podría enfrentar cualquier tormenta. También pensó en la Iglesia Católica. Sabía que algunos de sus superiores no estarían completamente cómodos con su protagonismo en este asunto. Preferirían que mantuviera un perfil más bajo, que evitara confrontaciones públicas con líderes evangélicos, que priorizara la diplomacia ecuménica sobre la denuncia profética. Pero él creía que la verdadera unidad cristiana no se construía callando las injusticias, se construía enfrentándolas juntos, y que el diálogo ecuménico auténtico requería honestidad radical. No podía haber comunión genuina mientras se ignoraban los abusos. No podía haber colaboración verdadera mientras unos explotaban a los vulnerables y otros miraban hacia otro lado. Se preguntó qué diría el Papa Francisco si supiera lo que había sucedido esa mañana. El Papa que lo había nombrado misionero de la misericordia.
El Papa que constantemente denunciaba la mundanidad espiritual. El Papa que había dicho que prefería una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. El padre Luis Toro sonrió. Sabía la respuesta. El Papa aprobaría, porque lo que había hecho esa mañana no era atacar a otras denominaciones, era defender a los indefensos. Era denunciar la explotación disfrazada de espiritualidad. Era ejercer la misericordia auténtica que no solo consuela, sino que también confronta las estructuras de pecado. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Beatriz Ramos. Padre, no sé cómo agradecerle. Por primera vez en 3 años siento que puedo respirar. Siento que no estoy loca, que no soy una fracasada espiritual, que lo que me pasó no fue culpa mía. Gracias por crear el espacio para que pudiéramos hablar. Gracias por no juzgarnos. Gracias por escucharnos. El padre Luis Toro respondió brevemente. La valentía fue de ustedes. Yo solo hice las preguntas que necesitaban ser hechas. Pero fueron ustedes quienes tuvieron el coraje de responder con la verdad. Eso es lo que marcó la diferencia. Beatriz respondió con un emoji de corazón. Era un gesto simple pero cargado de significado, porque mostraba que la sanación había comenzado, que la esperanza estaba renaciendo. Se levantó de la cama. Decidió prepararse algo de beber. Mientras servía agua para café, pensó en los próximos pasos concretos. Necesitaban documentar todos los casos, crear un archivo organizado de testimonios, establecer patrones, identificar tácticas comunes de manipulación, no para destruir personas, sino para desmantelar sistemas. También necesitaban recursos legales, porque algunos de estos casos no eran solo abusos espirituales, eran fraudes financieros que podían y debían ser perseguidos legalmente. Necesitaban abogados dispuestos a trabajar pro bono o con recursos limitados. Necesitaban expertos en derecho canónico y derecho civil que pudieran orientar a las víctimas sobre sus opciones. Y necesitaban espacios de sanación, grupos de apoyo, terapia, acompañamiento psicológico. Porque el daño causado por el abuso espiritual no se sanaba solo con justicia legal o cambios institucionales. Se sanaba con procesos profundos de reconstrucción de la identidad, de la fe, de la confianza en Dios y en las comunidades religiosas. El café estaba listo. Lo sirvió en una taza sencilla. Se sentó nuevamente frente a su escritorio. Abrió un cuaderno y comenzó a hacer una lista. Contactos que podían ayudar, organizaciones que trabajaban con víctimas de abuso, abogados que conocía, psicólogos cristianos que entendían el trauma espiritual, periodistas de investigación que podrían profundizar en la historia. Mientras escribía, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Vaciló antes de contestar, pero finalmente aceptó la llamada. Una voz masculina, áspera y amenazante, le habló sin rodeos. Padre Luis, está cometiendo un grave error. Lo que hizo esta mañana tendrá consecuencias. No sabe con quién se está metiendo. Le conviene retractarse públicamente y pedir perdón a los pastores que difamó. Tenemos influencia en lugares que usted no imagina. Y podemos hacerle la vida muy difícil. El padre Luis Toro escuchó en silencio. Cuando la voz terminó, respondió con calma. No difamé a nadie. Solo permití que víctimas reales compartieran sus experiencias reales. Si eso incomoda es porque hay verdad en ello. Y no voy a retractarme de algo que no hice. Si tienen pruebas de que miento, preséntenlas. Si no, entonces sus amenazas solo confirman que estamos en el camino correcto. La voz al otro lado se endureció. Se va a arrepentir, padre. Esto recién comienza. El padre Luis Toro respondió con serenidad. Quizás, pero no me arrepentiré de defender a los indefensos, eso nunca. Y colgó. Su corazón latía un poco más rápido. No era inmune al miedo. Era humano. Las amenazas le afectaban, pero había aprendido algo fundamental a lo largo de los años. El miedo no se vence negándolo. Se vence actuando a pesar de él. La valentía no es ausencia de temor. Es compromiso con lo correcto incluso cuando hay temor. Documentó la llamada, anotó la hora, el número desde donde llamaron, las palabras exactas que recordaba. Lo compartiría con la comisión, porque era importante que todos estuvieran conscientes del nivel de resistencia que enfrentaban, no para asustarse sino para prepararse. Terminó su café. Miró por la ventana. La ciudad seguía su ritmo frenético. Millones de personas con sus propias luchas, sus propias esperanzas, sus propias búsquedas de sentido. Y entre todas esas personas había cientos, quizás miles, que habían sido víctimas de abusos espirituales similares, que cargaban culpas que no les correspondían, que habían perdido fe en Dios por culpa de quienes decían representarlo.
Esa era la tragedia más profunda. No el dinero robado, no las casas perdidas, sino las almas heridas. Las personas que se alejaban de Dios porque los que decían hablar en su nombre los habían traicionado. Y esa herida solo podía sanarse con testimonios diferentes, con modelos diferentes de liderazgo espiritual, con demostraciones concretas de que era posible servir a Dios sin explotar a las personas. El padre Luis Toro se puso de pie. Era hora de prepararse para el servicio vespertino. Se cambió la sotana por una limpia, tomó su Biblia, salió de su habitación. Las calles ahora tenían una luz diferente. La tarde avanzaba. Pero dentro de él había claridad sobre el camino a seguir. Lo que había comenzado esa mañana en el Hotel Continental no terminaría pronto. Habría batallas, habría resistencia, habría momentos de desánimo, pero también habría victorias, pequeñas, significativas, vidas restauradas, esperanzas renovadas, comunidades transformadas, y él seguiría caminando ese camino, no como héroe, no como salvador, sino como servidor, como testigo de la verdad, como portador de una misericordia que consuela pero también confronta, como sacerdote comprometido con un evangelio que libera en lugar de esclavizar. Mientras caminaba hacia la parroquia, el sol comenzaba su descenso. La mañana extraordinaria había dado paso a una tarde que prometía ser igualmente intensa, pero el padre Luis Toro estaba en paz, porque sabía que había hecho lo correcto. Y que cuando se hace lo correcto, las consecuencias, sean cuales sean, pueden enfrentarse con la frente en alto. La parroquia estaba a 20 minutos de distancia. El padre Luis Toro caminaba con paso firme, saludando a las personas que lo reconocían en el camino. Una señora mayor le pidió una bendición. Se detuvo, colocó su mano sobre la cabeza de la mujer y oró brevemente. Ella sonrió agradecida. Esos momentos simples le recordaban por qué había elegido el sacerdocio. No por el poder ni el reconocimiento, sino por el privilegio de servir a quienes más lo necesitaban. Al doblar una esquina, vio a un grupo de jóvenes sentados en la acera. Parecían desanimados. Se acercó. Les preguntó cómo estaban. Uno de ellos, un muchacho de unos 17 años llamado Miguel, levantó la vista. «Padre, mi mamá está muy enferma. Necesitamos dinero para las medicinas. Fuimos a una iglesia evangélica porque nos dijeron que allí hacían milagros. El pastor oró por ella y nos dijo que teníamos que sembrar una ofrenda de fe. Dimos lo poco que teníamos, pero mi mamá sigue igual, y ahora no tenemos dinero ni para la comida». El corazón del padre Luis Toro se contrajo. Era exactamente el mismo patrón, la misma explotación, la misma promesa vacía. Le preguntó a Miguel qué necesitaban específicamente. El joven mencionó varios medicamentos. El sacerdote tomó nota mental. Le dijo que pasara por la parroquia esa misma tarde, que iba a conseguirle ayuda, que llevara las recetas médicas, que no pagaran más a ningún pastor que condicionara la sanidad a transacciones financieras. Miguel lo miró con los ojos brillantes. ¿De verdad, padre? ¿Nos va a ayudar sin pedirnos nada a cambio? El padre Luis Toro sonrió tristemente. Así debería ser siempre. La ayuda no se cobra. El amor de Dios no tiene precio. Y los que decimos servirle tenemos la obligación de reflejar esa gratuidad. Miguel abrazó al sacerdote con fuerza. Sus amigos también se acercaron para agradecer. El padre les dio su bendición y continuó su camino. Pero ese encuentro lo impactó profundamente, porque le mostró que lo sucedido en el Hotel Continental esa mañana no era un caso aislado. Era apenas la punta de un iceberg enorme. Había cientos, miles de familias en situaciones similares, vulnerables, desesperadas, siendo explotadas por quienes se presentaban como representantes de Dios. Y la mayoría nunca tendría la oportunidad de testificar en un debate público. Sufrirían en silencio, cargarían la culpa, se alejarían de la fe sin que nadie supiera su historia. Eso lo llenó de urgencia renovada. No podía salvar a todos, no podía resolver cada caso individualmente, pero sí podía trabajar para cambiar el sistema que permitía que estos abusos continuaran. Podía educar, podía denunciar. Podía crear espacios alternativos donde las personas encontraran una fe auténtica en lugar de una transacción comercial. Llegó a la parroquia. Era un edificio antiguo pero bien mantenido. Entró por la puerta lateral que daba directamente a la sacristía. Adentro ya lo esperaba su asistente, el diácono Ramón Ochoa, un hombre de 50 años que llevaba décadas sirviendo en esa comunidad. Ramón notó algo diferente en el rostro del padre. Le preguntó si todo estaba bien.
El padre Luis Toro le contó brevemente lo sucedido durante el encuentro interreligioso. Ramón escuchó con expresión grave. Cuando el sacerdote terminó, el diácono asintió lentamente. Era ahora padre. Alguien tenía que decirlo. He visto demasiadas familias destruidas por esas prácticas, y lo peor es que después vienen aquí buscando ayuda, pero ya no confían en ningún líder religioso. Los hemos perdido. No solo perdieron su dinero, perdieron su fe. Le mencionó varios casos específicos que había atendido en los últimos meses. Una familia que vendió su negocio pequeño porque un pastor les prometió que Dios lo multiplicaría si sembraban esa cantidad. Nunca recibieron nada, ahora vivían de la caridad. Un hombre que dejó de tratarse un cáncer porque le dijeron que buscar ayuda médica era falta de fe. Cuando finalmente llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Una joven que entregó todos sus ahorros para un supuesto viaje misionero que nunca existió. Cada historia era un puñal en el corazón del padre Luis Toro, porque confirmaban lo que había intuido, que lo confrontado esa mañana no era una anomalía, era una epidemia, y requería una respuesta proporcional a su magnitud. El diácono Ramón le ofreció su ayuda completa. Dijo que conocía a varios abogados católicos que podrían asesorar en los aspectos legales, que tenía contacto con trabajadores sociales que podrían ayudar en la parte de acompañamiento, que la parroquia tenía un salón que podía usarse para las reuniones del grupo de apoyo. El padre Luis Toro agradeció cada oferta. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba un equipo, una red, una comunidad comprometida, y poco a poco esa red comenzaba a formarse. Personas que habían estado esperando que alguien diera el primer paso. Y ahora que ese paso se había dado, estaban listas para unirse a la causa. Revisaron juntos los preparativos para el servicio vespertino. Todo estaba en orden. En media hora comenzarían a llegar los feligreses. El padre Luis Toro se sentó en silencio en uno de los bancos. Necesitaba centrarse. Necesitaba conectar con Dios antes de guiar a otros en esa conexión. Cerró los ojos. Respiró profundo. Dejó que el silencio sagrado de ese espacio lo envolviera. Oró por las víctimas. Por Beatriz, Gabriela, Yolanda, Ricardo. Por Miguel y su madre enferma. Por la hermana de Esteban que había perdido su casa. Por todos los que cargaban culpas que no les correspondían. Pidió sanidad para sus heridas. Restauración para sus vidas. Renovación de su fe. También oró por Maldonado y Quirós. No con resentimiento, sino con genuina preocupación. Porque sabía que ellos también necesitaban misericordia. Necesitaban un encuentro auténtico con Dios que los liberara de la esclavitud del éxito y el dinero. Necesitaban arrepentimiento verdadero, y aunque sabía que probablemente no lo buscarían voluntariamente, oró para que Dios encontrara la manera de alcanzar sus corazones. Oró por sabiduría, porque los caminos que se abrían delante de él eran complejos. Había aspectos legales que no entendía completamente, dinámicas psicológicas del abuso espiritual que necesitaba comprender mejor. Estrategias de comunicación para hacer llegar el mensaje sin que fuera malinterpretado como ataque sectario. Necesitaba discernimiento divino para cada decisión, y oró por protección. No solo física, aunque las amenazas eran reales, sino protección espiritual. Protección contra el orgullo que podía colarse cuando otros lo elogiaban. Protección contra el desánimo que vendría cuando enfrentara resistencia abrumadora. Protección contra la amargura que podía crecer si se enfocaba solo en la injusticia sin mantener el equilibrio de la esperanza. Cuando terminó de orar, sintió paz renovada. No era ausencia de preocupación. Era la certeza de no estar solo. De que esta batalla, aunque tendría que pelearla con sus manos humanas, estaba sostenida por manos divinas. De que cuando hacemos lo que Dios pide, Él provee lo que hace falta para completarlo. Los feligreses comenzaron a llegar. Ancianos, jóvenes, familias enteras. Algunos lo saludaban con especial calidez. Otros parecían preocupados. Varios le preguntaron si era cierto lo que estaban escuchando sobre un enfrentamiento con pastores evangélicos. El padre Luis Toro respondía con paciencia. No fue un enfrentamiento. Fue una conversación necesaria sobre cómo debemos servir a las personas sin explotarlas. Una mujer de unos 30 años se acercó tímidamente. Padre, yo fui víctima de algo así. Hace años. Nunca tuve el valor de hablarlo, pero si usted está organizando algo para ayudar a otros, quiero participar. Quiero que mi dolor sirva para algo bueno. El padre Luis Toro la escuchó con atención. Le pidió su número de teléfono. Le prometió contactarla cuando el grupo de apoyo estuviera formalmente establecido. Ella agradeció con lágrimas en los ojos. El servicio vespertino comenzó. El padre Luis Toro celebró con la solemnidad acostumbrada. Pero había algo diferente en su homilía. Habló sobre la verdadera naturaleza del amor de Dios.
sobre cómo ese amor no se compra, no se negocia, no se condiciona a nuestro desempeño o a nuestras ofrendas. Habló sobre la diferencia entre religión auténtica y religiosidad vacía, entre fe genuina y transacción comercial. Sus palabras resonaron profundamente en los presentes, varios asentían mientras escuchaban, algunos lloraban, porque muchos habían experimentado en mayor o menor medida esa distorsión del Evangelio. Y escuchar a alguien nombrarla, confrontarla, ofrecerles una alternativa diferente, era liberador. Cuando terminó el servicio, varias personas se quedaron, querían hablar, querían compartir sus propias experiencias, querían saber cómo podían ayudar. El padre Luis Toro se quedó con ellos. Escuchó cada historia, ofreció palabras de consuelo cuando era necesario, orientación cuando se le pedía, esperanza cuando parecía perdida. Entre esas personas estaba Miguel, el joven que había encontrado en la calle. Traía las recetas médicas de su madre. El diácono Ramón tomó las recetas y prometió conseguir las medicinas esa misma noche a través de contactos en una farmacia católica que donaba medicamentos para casos de necesidad. Miguel no podía creer que realmente fueran a ayudarlo sin pedirle nada a cambio. Seguía preguntando si estaba seguro, si no había alguna condición oculta. El padre Luis Toro puso su mano en el hombro del joven. Esta es la iglesia verdadera, Miguel. La que sirve sin esperar nada. La que ama porque Dios primero nos amó. No todos somos como el pastor que conociste. Y quiero que cuando tu mamá mejore, recuerdes que Dios no te cobró por su sanidad, que fue regalo, gracia pura. Miguel abrazó al sacerdote con fuerza. Gracias, Padre. Gracias por devolverme la esperanza. Cuando finalmente todos se fueron, el padre Luis Toro y el diácono Ramón se sentaron en la sacristía. Estaban agotados. Había sido una mañana agotadora emocionalmente y una tarde igualmente intensa. Pero había algo más que cansancio. Había satisfacción profunda, porque sabían que ese día había marcado un punto de inflexión, que algo importante había comenzado, que el silencio finalmente se había roto. El diácono preparó café. Ambos lo necesitaban. Mientras lo tomaban, discutieron los pasos concretos siguientes. Acordaron convocar una reunión la próxima semana con todos los que habían expresado interés en formar parte del grupo de apoyo. Invitarían a las víctimas que habían testificado esa mañana, a la pastora Mónica Suárez, a los abogados y trabajadores sociales que Ramón conocía, a cualquier persona comprometida con cambiar esta realidad. También acordaron documentar todo meticulosamente. Crear protocolos claros para manejar nuevos casos. Establecer límites éticos para no caer en los mismos errores que denunciaban, porque sabían que el poder corrompe, y que incluso los movimientos que nacen con buenas intenciones pueden desviarse si no mantienen vigilancia constante sobre sus propias prácticas. El padre Luis Toro miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. 12 horas desde que había llegado al Hotel Continental esa mañana. 12 horas que habían cambiado todo. Agradeció al diácono Ramón por su apoyo incondicional. Se despidieron con un abrazo fraternal. Cada uno regresó a su hogar. El padre Luis Toro caminó lentamente de regreso a su residencia. Las calles ahora estaban iluminadas por faroles. El movimiento había disminuido pero no cesado. Caracas nunca dormía completamente. Pensó en todo lo vivido, en los rostros de las víctimas, en la valentía de quienes habían hablado, en la resistencia de quienes se sentían amenazados, en las semillas de esperanza que se habían plantado. Sabía que mañana vendría con nuevos desafíos, que las represalias no se harían esperar, que tendría que ser fuerte cuando quisiera rendirse, que tendría que mantener la esperanza cuando todo pareciera oscuro. Pero también sabía que no estaba solo, que Dios caminaba con él, que una comunidad se estaba formando a su alrededor, y que la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino hacia la luz. Llegó a su habitación, se quitó la sotana, se sentó en el borde de su cama, tomó su Biblia, la abrió en el libro del profeta Miqueas. Sus ojos cayeron sobre un versículo familiar. Se te ha declarado lo que es bueno, lo que el Señor espera de ti, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Sonrió. Eso era exactamente lo que había intentado hacer ese día. Practicar justicia denunciando la explotación. Amar con misericordia tanto a víctimas como a victimarios. Caminar humildemente sabiendo que no tenía todas las respuestas, pero confiando en quien sí las tiene. Y seguiría haciéndolo, cada día, con cada decisión, hasta que su último aliento. Cerró la Biblia, apagó la luz, se recostó. El cansancio finalmente lo alcanzó. Pero antes de dormirse, una última oración brotó de su corazón. Gracias, Señor, por este día, por la valentía de los que hablaron,
por la oportunidad de servir, por la certeza de tu presencia. Dame fuerzas para lo que viene, y que todo sea siempre para tu gloria, nunca para la mía. Y con esa paz que solo viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, el padre Luis Toro se quedó dormido, preparándose, sin saberlo, para los días intensos que estaban por venir.